¿Sabías que tus errores, tus fallas, las veces que has caído y te has sentido inútil, pueden ser las mismas razones por las que Dios te ha elegido? ¿Cómo es posible que, siendo imperfectos, Dios aún quiera usarnos para su propósito? Y si te dijera que, a pesar de tus fallas, tus imperfecciones, incluso de lo que otros consideran tus debilidades, Dios te ha elegido con un propósito que trasciende todo lo que has vivido hasta ahora, ¿te atreverías a creerlo? Es fácil pensar que, al fallar, estamos fuera del plan de Dios. Es común sentirse indignos de su amor cuando tropezamos, cuando no estamos a la altura de lo que creemos que Él espera de nosotros. Pero, querido amigo, hay algo que muy pocos entienden. Dios no busca perfección, Él busca corazones dispuestos. Este es un secreto que pocos llegan a comprender y mucho menos a vivir, que el amor de Dios no depende de lo que tú puedas o no puedas hacer, sino de lo que Él ya hizo por ti. Las Escrituras están llenas de historias de personas que, a pesar de sus fallas, fueron elegidas por Dios para cumplir propósitos divinos. Y si ellos, a pesar de sus errores, fueron levantados por la gracia de Dios, tú también puedes serlo. Pero, ¿qué significa realmente ser elegido por Dios? Porque a pesar de todo, aún tenemos un lugar en su plan. ¿Qué propósito tiene la gracia sobre nuestras vidas, aun cuando nos sentimos indignos de ella? Hoy, a través de este video, quiero llevarte a descubrir cómo Dios no solo elige a los perfectos, sino también a los imperfectos. Quiero que entiendas que, aunque en tus ojos no te veas capaz o digno, en los ojos de Dios hay algo poderoso dentro de ti. Un potencial escondido que puede transformar tu vida, tu entorno y tu propósito. Pero esto no es solo una teoría, es una realidad que muchos han experimentado. En los próximos minutos exploraremos algunas historias bíblicas sorprendentes que te harán ver a través de nuevos ojos la forma en que Dios mira tu vida. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver tus fallas y tus luchas y te dará esperanza para seguir adelante con valentía. Este no es solo otro video, es el principio de una revelación profunda sobre el amor incondicional de Dios y su poder para usar lo imperfecto para cumplir lo perfecto. No te vayas, lo mejor está por venir. Vamos a profundizar en la idea de que Dios no busca perfección, sino que se mueve a través de nuestra imperfección. Este bloque es clave para cimentar la base sobre la cual exploraremos las historias bíblicas de aquellos que fueron elegidos a pesar de sus fallas. Imagina por un momento que Dios, en su infinita sabiduría, no necesita que seas perfecto para usarte en su plan. Qué difícil es de creer, ¿verdad? Porque la sociedad en la que vivimos nos enseña constantemente que solo los perfectos tienen valor. Nos dicen que la belleza, el éxito y hasta la pureza son los requisitos para ser considerados valiosos. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera belleza, el verdadero valor, radica en nuestra capacidad de rendirnos al amor de Dios, aun cuando nuestras vidas parecen estar llenas de grietas y heridas? La clave para comprender el plan de Dios en nuestra vida es entender que Él ve más allá de nuestros fracasos. Lo que nos parece un tropiezo, una mancha en nuestra historia, puede ser el terreno perfecto para que Dios obre milagros. Es en esas grietas, en esos momentos de dolor y desconfianza, donde la gracia de Dios se despliega con mayor fuerza. Tomemos como ejemplo a Pedro, ese hombre impulsivo que negó a Jesús 3 veces. Pedro, el discípulo que juró ser leal. El mismo que caminó sobre las aguas, pero que también se hundió cuando sus miedos lo dominaron. ¿Cómo pudo un hombre con tanto miedo y fallas ser elegido para liderar la iglesia primitiva? La respuesta está en la misericordia de Dios. A pesar de su traición, Jesús le mostró una gracia que fue más allá de su debilidad.
le dio una nueva oportunidad. No lo desechó por sus fracasos, lo levantó, le dio un propósito más grande que sus errores. Pedro fue testigo de lo que es ser levantado por la gracia divina. Pero esto no es algo exclusivo de Pedro. Si miramos a David, el joven pastor que se convirtió en rey, encontramos otro ejemplo poderoso. David cometió graves errores, incluyendo el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Pero aún en medio de sus caídas, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de sus fallos, David se arrepentía genuinamente y buscaba restaurar su relación con Dios. Dios no mira lo que has hecho, sino lo que estás dispuesto a hacer después de caer. Y eso es lo que Él ve en ti, tu corazón dispuesto a volver a Él. La Biblia está llena de relatos de personas que, como tú y como yo, fueron imperfectas, pero fueron capaces de cumplir el propósito divino porque aceptaron la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Sabías que tus errores, tus fallas, las veces que has caído y te has sentido inútil, pueden ser las mismas razones por las que Dios te ha elegido? ¿Cómo es posible que, siendo imperfectos, Dios aún quiera usarnos para su propósito? Y si te dijera que, a pesar de tus fallas, tus imperfecciones, incluso de lo que otros consideran tus debilidades, Dios te ha elegido con un propósito que trasciende todo lo que has vivido hasta ahora, ¿te atreverías a creerlo? Es fácil pensar que, al fallar, estamos fuera del plan de Dios. Es común sentirse indignos de su amor cuando tropezamos, cuando no estamos a la altura de lo que creemos que Él espera de nosotros. Pero, querido amigo, hay algo que muy pocos entienden. Dios no busca perfección, Él busca corazones dispuestos. Este es un secreto que pocos llegan a comprender y mucho menos a vivir, que el amor de Dios no depende de lo que tú puedas o no puedas hacer, sino de lo que Él ya hizo por ti. Las Escrituras están llenas de historias de personas que, a pesar de sus fallas, fueron elegidas por Dios para cumplir propósitos divinos. Y si ellos, a pesar de sus errores, fueron levantados por la gracia de Dios, tú también puedes serlo. Pero, ¿qué significa realmente ser elegido por Dios? Porque a pesar de todo, aún tenemos un lugar en su plan. ¿Qué propósito tiene la gracia sobre nuestras vidas, aun cuando nos sentimos indignos de ella? Hoy, a través de este video, quiero llevarte a descubrir cómo Dios no solo elige a los perfectos, sino también a los imperfectos. Quiero que entiendas que, aunque en tus ojos no te veas capaz o digno, en los ojos de Dios hay algo poderoso dentro de ti. Un potencial escondido que puede transformar tu vida, tu entorno y tu propósito. Pero esto no es solo una teoría, es una realidad que muchos han experimentado. En los próximos minutos exploraremos algunas historias bíblicas sorprendentes que te harán ver a través de nuevos ojos la forma en que Dios mira tu vida. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambiará tu forma de ver tus fallas y tus luchas y te dará esperanza para seguir adelante con valentía. Este no es solo otro video, es el principio de una revelación profunda sobre el amor incondicional de Dios y su poder para usar lo imperfecto para cumplir lo perfecto. No te vayas, lo mejor está por venir. Vamos a profundizar en la idea de que Dios no busca perfección, sino que se mueve a través de nuestra imperfección. Este bloque es clave para cimentar la base sobre la cual exploraremos las historias bíblicas de aquellos que fueron elegidos a pesar de sus fallas. Imagina por un momento que Dios, en su infinita sabiduría, no necesita que seas perfecto para usarte en su plan. Qué difícil es de creer, ¿verdad? Porque la sociedad en la que vivimos nos enseña constantemente que solo los perfectos tienen valor. Nos dicen que la belleza, el éxito y hasta la pureza son los requisitos para ser considerados valiosos. Pero
¿Y si te dijera que la verdadera belleza, el verdadero valor, radica en nuestra capacidad de rendirnos al amor de Dios, aun cuando nuestras vidas parecen estar llenas de grietas y heridas? La clave para comprender el plan de Dios en nuestra vida es entender que Él ve más allá de nuestros fracasos. Lo que nos parece un tropiezo, una mancha en nuestra historia, puede ser el terreno perfecto para que Dios obre milagros. Es en esas grietas, en esos momentos de dolor y desconfianza, donde la gracia de Dios se despliega con mayor fuerza. Tomemos como ejemplo a Pedro, ese hombre impulsivo que negó a Jesús 3 veces. Pedro, el discípulo que juró ser leal. El mismo que caminó sobre las aguas, pero que también se hundió cuando sus miedos lo dominaron. ¿Cómo pudo un hombre con tanto miedo y fallas ser elegido para liderar la iglesia primitiva? La respuesta está en la misericordia de Dios. A pesar de su traición, Jesús le mostró una gracia que fue más allá de su debilidad. Le dio una nueva oportunidad. No lo desechó por sus fracasos. Lo levantó, le dio un propósito más grande que sus errores. Pedro fue testigo de lo que es ser levantado por la gracia divina. Pero esto no es algo exclusivo de Pedro. Si miramos a David, el joven pastor que se convirtió en rey, encontramos otro ejemplo poderoso. David cometió graves errores, incluyendo el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Pero aún en medio de sus caídas, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque a pesar de sus fallos, David se arrepentía genuinamente y buscaba restaurar su relación con Dios. Dios no mira lo que has hecho, sino lo que estás dispuesto a hacer después de caer. Y eso es lo que Él ve en ti, tu corazón dispuesto a volver a Él. La Biblia está llena de relatos de personas que, como tú y como yo, fueron imperfectas, pero fueron capaces de cumplir el propósito divino porque aceptaron la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Él sabe de nuestras luchas, nuestros fracasos, y aún así, Él tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan que va más allá de lo que podemos imaginar. Recuerda que los personajes más grandes de la Biblia, aquellos que dejaron un legado eterno, no eran personas sin fallas. Más bien, su propósito se forjó en sus debilidades, y sus vidas fueron testimonios vivientes de que Dios usa a los imperfectos para cumplir su voluntad perfecta. Tomemos como ejemplo a Moisés. Moisés, el hombre que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, fue un hombre con dudas profundas. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés respondió con temor e inseguridad, cuestionando por qué Dios lo había elegido. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y liberar a los israelitas?, preguntó. Éxodo 3:11. Moisés tenía un pasado manchado por su asesinato de un egipcio, su huida al desierto y su sentimiento de incapacidad. A pesar de todo esto, Dios lo eligió para una misión que parecía imposible. Lo que Moisés no entendía en ese momento es lo mismo que tal vez no entiendas tú ahora, que Dios no busca a personas perfectas, sino a personas dispuestas. Moisés fue preparado por Dios a lo largo de su vida. Cada experiencia, cada dificultad, cada error, le dio la sabiduría necesaria para liderar a millones de personas. Moisés fue un hombre que, a pesar de sus dudas y fracasos, fue capacitado por Dios para cumplir el propósito divino de liberación. Y de la misma manera, Dios te está preparando, aunque no lo veas de inmediato. Tal vez las pruebas que estás viviendo hoy son la capacitación para el propósito que Él tiene para ti mañana. Dios no te elige por lo que ya has hecho, sino por lo que está por hacer a través de ti. Tus fallas no te descalifican de su plan. De hecho, pueden ser la base sobre la que Él construye tu propósito. No importa cuán caído te sientas, Dios usa las cenizas para crear algo hermoso.
La vida de José es otro ejemplo perfecto. A pesar de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y enfrentarse a pruebas que parecían interminables, Dios usó todo eso para posicionarlo como el segundo al mando en Egipto, capaz de salvar a muchas naciones del hambre. Génesis 50:20. Lo que parecía una tragedia fue la preparación para un propósito grandioso. Dios está preparando tu vida y quizás hoy estés en medio de una temporada de lucha, pero esa lucha es parte de tu preparación. Tú, al igual que Moisés o José, estás siendo formado y capacitado para algo más grande de lo que puedes ver en este momento. A veces, en medio de nuestras caídas, podemos no entender el panorama completo. Pero Dios, que ve el principio y el fin, sabe cómo cada detalle de nuestra vida se encaja perfectamente en su plan eterno. El siguiente bloque profundizará en cómo este propósito divino no solo es algo que se cumple de manera individual, sino que se conecta con un propósito mayor en el cuerpo de Cristo. Veremos cómo tu llamado se extiende más allá de ti mismo y cómo, a pesar de ser imperfectos, cada uno de nosotros tiene un papel esencial en el plan de Dios para su iglesia y el mundo. Ahora que hemos entendido que Dios te elige, a pesar de tus fallas y que te está preparando para un propósito divino, vamos a profundizar en cómo este propósito no solo tiene un impacto en tu vida personal, sino que también se conecta con un propósito mayor, el llamado colectivo del cuerpo de Cristo. La Iglesia, como comunidad de creyentes, está formada por personas imperfectas que han sido elegidas por Dios para cumplir una misión común, y tu vida tiene un papel vital en ese plan. Dios no te ha llamado a vivir tu fe en soledad. Aunque te haya elegido de manera personal y única, el plan divino va más allá de ti. Desde el principio de la creación, Dios diseñó la Iglesia como una comunidad de personas imperfectas, pero llamadas para reflejar su gloria. Cada miembro del cuerpo de Cristo, con sus defectos, luchas y debilidades, tiene un propósito específico que contribuye a la misión global de alcanzar al mundo con el Evangelio. Si echamos un vistazo a las cartas de Pablo, especialmente a la 1 Corintios 12, veremos que la Iglesia es descrita como un cuerpo, donde cada miembro tiene una función única pero indispensable. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. En otras palabras, aunque somos imperfectos, no estamos solos en nuestra imperfección. Dios ha reunido a un pueblo para que, juntos, podamos cumplir un propósito mucho mayor que el de nuestras vidas individuales. Imagina por un momento que cada uno de nosotros es como una pieza de un rompecabezas. Cuando miramos una sola pieza, puede parecer pequeña o insignificante, pero al colocarla en su lugar correcto, se revela la imagen completa. De la misma manera, tu vida tiene un propósito único que se conecta con el de otros. Las fallas, las luchas, las imperfecciones de cada persona en la Iglesia contribuyen a la fortaleza y al testimonio colectivo del cuerpo de Cristo. Cada testimonio de gracia, cada historia de redención, cada error transformado por el poder de Dios fortalece la comunidad y refleja la gloria de Dios en el mundo. Considera la vida de los discípulos de Jesús. Ellos no eran hombres perfectos, eran pescadores, recaudadores de impuestos, gente sencilla, con defectos y debilidades. Pedro, el mismo que negó a Jesús, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Mateo 16:18.
Juan y Santiago, conocidos como los hijos del trueno por su temperamento impulsivo, fueron transformados por la gracia de Dios y se convirtieron en pilares de la iglesia primitiva. A través de su compañerismo y su ministerio juntos, ellos demostraron que el propósito de Dios no depende de la perfección personal, sino de la unidad y la cooperación en su espíritu. La belleza del plan de Dios es que no solo te ha llamado a ti, sino que te ha llamado a vivir en comunidad con otros creyentes, donde juntos pueden cumplir un propósito más grande. A veces pensamos que nuestras luchas y fallas nos excluyen del llamado de Dios, pero la realidad es que esas mismas luchas pueden convertirse en los canales a través de los cuales Dios glorifica su nombre. La iglesia no está formada por personas perfectas, sino por personas que a pesar de sus imperfecciones han sido elegidas para un propósito eterno. Y cada uno de nosotros, al ser transformado por la gracia de Dios, tiene un papel vital que desempeñar en esa misión colectiva. La pregunta que debemos hacernos no es ¿soy lo suficientemente perfecto para servir?, sino más bien, ¿estoy dispuesto a dejar que Dios use mi vida, con todo y mis fallas, para su gloria y el bien de su pueblo? Si estás dispuesto, Dios te usará de manera sorprendente. Él no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos a ser usados para el avance de su reino. Vamos a explorar cómo esta comunidad de creyentes puede ser una fuente de fuerza, apoyo y restauración en tu vida, y cómo el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros para cumplir ese propósito colectivo. El llamado de Dios es mucho más grande de lo que pensamos, y al ser parte de su iglesia, descubrimos un poder y una esperanza que nos sostiene en cada momento. ¿Alguna vez has sentido que te falta la fuerza para seguir adelante? ¿Te has encontrado en situaciones en las que sabes que lo que Dios te llama a hacer está más allá de tus fuerzas y capacidades humanas? Es en esos momentos donde el Espíritu Santo entra en escena. El Espíritu no solo te da consuelo en los momentos difíciles, sino que también te capacita para cumplir el propósito divino, tanto de manera individual como dentro de la comunidad de creyentes. En Hechos 1:8, Jesús les promete a sus discípulos: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder no es un poder humano, sino un poder divino que capacita a los imperfectos para llevar a cabo la misión de Dios. El Espíritu Santo no solo te da el poder para predicar el Evangelio o para servir, sino que también te da el poder para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, incluso cuando enfrentas desafíos. Es a través del Espíritu que experimentamos la transformación que hemos hablado en los bloques anteriores. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una obra continua, de transformación y empoderamiento, y es Él quien nos une como cuerpo de Cristo, a pesar de nuestras diferencias y debilidades. Pensemos en los discípulos de Jesús. Antes de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eran hombres temerosos, dudosos e incluso huyeron cuando Jesús fue arrestado. Pero después de ser llenos del Espíritu, fueron transformados completamente. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, se levantó con valentía y predicó un mensaje que llevó a la salvación de miles de personas. Hechos 2:41. El mismo hombre que antes estaba lleno de temor, ahora se mantenía firme en su fe, dispuesto a dar su vida por Cristo. El poder del Espíritu es el que nos lleva de ser personas temerosas e imperfectas a ser instrumentos poderosos de Dios. Es el Espíritu quien nos da la sabiduría para entender las Escrituras, la fortaleza para soportar las pruebas y la capacidad para amar a otros como Cristo nos amó.
Él no solo obra en nuestras vidas de forma individual, sino que lo hace en toda la comunidad de creyentes, uniendo nuestros corazones y dándonos un propósito común. Una de las razones por las cuales la Iglesia es tan poderosa es porque no está formada por personas perfectas, sino por personas que, a pesar de sus fallas, han sido llenas del Espíritu Santo. La unidad en la Iglesia no depende de nuestra perfección, sino del Espíritu que nos une y nos capacita. Este mismo Espíritu que obró en los discípulos en el primer siglo sigue obrando en nosotros hoy. Cuando aceptamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos da los dones espirituales que necesitamos para cumplir nuestro propósito en la comunidad. Los dones del Espíritu, como la sabiduría, el conocimiento, la fe, el servicio, la enseñanza y la sanidad, son herramientas que Dios nos da para edificar la Iglesia y llevar el Evangelio al mundo. No somos perfectos, pero el Espíritu Santo nos capacita y nos equipa para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a pesar de nuestras limitaciones. En este bloque, quiero que entiendas que el Espíritu Santo no solo es un consolador, sino también un empoderador. No importa cuán débiles o inadecuados nos sintamos, el Espíritu nos da el poder de vivir conforme a la voluntad de Dios. La clave está en rendirnos a Él, dejar que Él obre en nosotros y permitir que su poder fluya a través de nuestra vida y nuestra comunidad. En el siguiente bloque vamos a ver cómo, a pesar de estar llamados a vivir con un poder divino, seguimos enfrentando la lucha contra nuestras imperfecciones humanas. Analizaremos cómo el proceso de santificación, impulsado por el Espíritu, nos ayuda a crecer cada día más en el carácter de Cristo, a pesar de nuestras caídas y luchas. Ahora, si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre algo muy profundo. Ser elegido por Dios no significa que de inmediato seremos perfectos. Aunque Dios te ha llamado, te ha perdonado y te ha dado un propósito, aún estamos en un proceso continuo de transformación. Ese proceso se llama santificación. La santificación no es un evento único, sino un camino largo y a veces difícil, donde Dios nos moldea día a día, purificando nuestras motivaciones, deseos y acciones para que nos parezcamos más a Cristo. Este proceso comienza en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero no termina allí. Es una obra que sigue ocurriendo durante toda nuestra vida, y no hay cristiano que no necesite ser santificado. La santificación, lejos de ser algo que solo ocurre en el futuro, es algo que empieza ahora mismo. Dios está trabajando en ti, en tu corazón y en tu vida, moldeándote para cumplir su voluntad, aunque estés en el camino lleno de luchas y fracasos. ¿Alguna vez te has sentido desanimado por no ver cambios inmediatos en tu vida espiritual? Eso es normal. El proceso de santificación no es una transformación instantánea, más bien es un proceso continuo de crecimiento. El apóstol Pablo lo describe en Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. La santificación es el viaje constante hacia la perfección de Cristo, pero nunca llegamos allí completamente hasta que Él regrese. Es aquí donde la paciencia de Dios es tan preciosa. Él entiende nuestras imperfecciones, nuestras luchas, y aún así nos llama a seguir adelante. No te desanimes por tus caídas, porque esas caídas son parte del proceso. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas, confiando en la gracia de Dios para restaurarte. La santificación no es algo que logras solo. Es un proceso en el que el Espíritu Santo te guía, te convence de pecado, te da la fuerza para resistir y te moldea para reflejar más a Cristo en tu vida.
Es a través del Espíritu Santo que cada día podemos ser un poquito más como Él, aunque aún tengamos luchas y fallas. La clave está en mantenernos humildes, arrepentidos y rendidos a su obra en nosotros. La santificación no es un proceso fácil, pero es el camino hacia el propósito divino que Dios tiene para ti. En este bloque reflexionaremos sobre cómo perseverar en este camino, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos de debilidad o dudas. La perseverancia en la fe es clave para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La perseverancia es fundamental en nuestra caminata cristiana. Todos, en algún momento, enfrentamos dificultades que nos hacen cuestionar nuestro caminar con Dios. A veces, las luchas pueden ser tan intensas que sentimos que no podemos seguir adelante. Sin embargo, Dios no solo te ha elegido, sino que te da la fuerza para perseverar. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó en ti una obra, y aunque puede haber momentos difíciles, Él la llevará a cabo hasta completarla. Perseverar no significa que no fallaremos. Al contrario, el proceso de santificación incluye caídas, pero cada caída es una oportunidad para levantarnos, aprender y seguir adelante. La clave está en no rendirse, en seguir caminando con la confianza de que Dios sigue obrando en ti a pesar de las dificultades. La perseverancia es una expresión de tu fe en la fidelidad de Dios para completar lo que ha comenzado en ti. Aunque el camino de santificación puede ser largo y difícil, tenemos una esperanza segura en las promesas de Dios. Como cristianos, vivimos con la certeza de que, al final de nuestra vida o con el regreso de Cristo, seremos completamente transformados. Dios completará lo que ha comenzado. Esa es nuestra esperanza, que no quedamos atrapados en nuestras fallas, sino que seremos transformados completamente, reflejando la gloria de Cristo. Ahora que hemos explorado cómo Dios te elige a pesar de tus fallas, cómo te capacita y te transforma, a través de su gracia, cómo te fortalece con su espíritu y te llama a perseverar, quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Has recorrido un camino espiritual profundo, y muy pocas personas se quedan hasta el final de un video como este. Esto muestra que tienes un corazón dispuesto a crecer en la fe. Y eso es algo maravilloso. Te invito a compartir este video, porque el mensaje de que Dios elige a los imperfectos necesita ser escuchado por más personas. Si este video tocó tu corazón, comenta con la frase «elegido a pesar de mis fallas», para que sepa que has llegado hasta el final y que eres parte de este viaje de transformación. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. No dejes que la luz que has recibido se apague. Sigue aprendiendo, sigue creciendo y permite que el Espíritu Santo continúe obrando en tu vida. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo en cada paso. Ahora, antes de finalizar, te invito a que te quedes quieto unos momentos, experimentando la paz que solo Dios puede dar. Aprovecha estos minutos para alabar y agradecer a Dios por su fidelidad, por su gracia, por su llamado en tu vida. No pongas pausa a este video. Deja que el Espíritu siga trabajando en tu corazón hasta el final.